Noroña le da su medicina a los prianistas. Dijeron que iba a generar inflación. Dijeron que era una irresponsabilidad. Pero si van a volver a las andadas, sí estoy de acuerdo, pero, y te la sacan ahí, que la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Espero que estén teniendo un excelente día. Noroña puso de rodillas a priistas y panistas durante la discusión del dictamen sobre salarios. Noroña les dijo de frente que cuando ellos gobernaron, pusieron demasiados pretextos para no aumentar el salario mínimo, mientras que nuestro presidente López Obrador en tan solo un sexenio ya lo aumentó más y sin excusas. Les puso el ejemplo de cómo se trabaja. Noroña le dio su medicina a estos farsantes. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Muchas gracias, diputado presidente. Aunque estas iniciativas son muy positivas, ¿quién podría hablar en contra de ellas? Se entiende que todos los grupos parlamentarios participen a fijar su posición y a plantear su respaldo a las mismas. Lo que no se entiende mucho, el que con atole se quema hasta el coco que le sopla. Yo ni he querido participar, pero como se suben a tribuna a decir cualquier cantidad de barbaridades, aunque van a votar a favor de la iniciativa, sobre todo acá nuestros camaradas, pues la verdad es que ya me estoy adelantando a que vayan a decir, porque durante décadas los gobiernos neoliberales dijeron que no se podía aumentar el salario mínimo, dijeron que iba a generar inflación, dijeron que era una irresponsabilidad, condenaron a los trabajadores, mujeres y hombres, a salarios miserables, aumentos verdaderamente vergonzosos, bajo el argumento que estaban cuidando los elementos macroeconómicos, la estabilidad del país que nunca consiguieron, y que si iba bien arriba, algún día les salpicarían abajo, pero quién sabe qué les salpicaban, porque dinero no le llegó nunca al pueblo. Y el compañero presidente, cuando decía en campaña que iba a aumentar el salario y que eso era posible, hasta que se cansaban. Decían que eso no era posible, que no era realizable, que era una irresponsabilidad. Y vean, ¿cuánto fue? Creo que 300% de aumento, como nunca en décadas. Y sigue siendo insuficiente. La riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Ustedes pongan aquí un maletín con $1 millón y si no pasa algún opositor picarón y se lo lleva, no produce nada, no produce ni un solo centavo y se hace polvo. La riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Y el pueblo trabajador que con su esfuerzo ha construido la riqueza de este país, racismo, clasismo, injusticias, ellos sin fin. Así es que esta iniciativa, que en la Constitución quede, que nunca más pueda haber de entradas aumentos salariales por debajo de la inflación, que los salarios tengan un incremento real, esto es por encima de la inflación, que tenga un crecimiento constante, el ingreso de la gente que con su esfuerzo, insisto, no está pidiendo limosna, está contribuyendo centralmente a la construcción de la riqueza de la patria, pues tenga un salario remunerador, dicen. Yo diría que pues vamos avanzando, no lo suficiente tampoco, pero son correctas estas decisiones. Y entonces, si mis compañeros opositores no se en tribuna van a plantear las cosas con seriedad,
pueden hacer caso omiso de todo lo que les he dicho. Pero si van a volver a las andadas, sí estoy de acuerdo, pero, y te la sacan ahí, que la reforma al Poder Judicial, que por qué no de una vez, y si lo hubiéramos hecho de una vez, dirán si todavía no acaban los foros. No, bueno, es más, se me hace que hay hasta un poco de masoquismo, porque hoy podríamos habernos ido con bastante rapidez y agilidad y más temprano para prepararnos para los verdaderos debates que se avecinan, que nos van a requerir de tiempo, esfuerzo, talento, y que cada quien defenderá su posición pues, legítimamente. Entonces, larga vida al compañero presidente López Obrador, que demostró en los hechos que sí se podía dar incrementos salariales importantes y que esa es una política de una justicia a secas necesarísima y de un replanteamiento de la importancia de la justicia y de la justicia social. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Muchas gracias, señor diputado Fernández Noroña. El siguiente orador, diputada Bernal. Claro que sí, diputado presidente. Se le concede el uso de la voz al diputado Marco Antonio Mendoza del Grupo Parlamentario del PRI hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. A veces escuchamos hablar a algunos diputados del oficialismo y uno pensaría que de veras ya somos Suiza y creo que estamos algo equivocados. Sin duda, esta noche el PRI votará a favor de este dictamen porque jamás le vamos a regatear el acceso a sus derechos a las y los mexicanos. Sin duda, el salario constituye uno de los derechos más importantes de toda persona trabajadora y este debe ser suficiente para cubrir necesidades básicas, vivienda, alimentos, salud, educación. El salario es tan importante que está relacionado con el acceso a otros derechos humanos. Es importante recordar, México fue uno de los primeros países en llevar el término, el concepto de salario mínimo a su texto constitucional. Fue una conquista de la Revolución Mexicana y así quedó planteado en el Constituyente de 1917. Este dictamen es fundamental por una razón. La inflación está por los cielos. A las y los mexicanos no les alcanza para poder llevar el sustento a sus familias, para garantizar lo mínimo necesario para el desarrollo de sus hijas y de sus hijos. Durante 2024, la tasa de inflación interanual en México se ubicó en 4.69%. Llevamos 3 meses consecutivos a la alza. El objetivo inflacionario que estableció el Banco de México rondaba el 3%. Estamos lejos de esa cifra que nos prometieron. Cuando revisamos el Índice Nacional de Precios al Consumidor, descubrimos datos verdaderamente alarmantes. Los productos y servicios aumentan en este país todos los días están a la alza. Las frutas, las verduras, el gas. Este dictamen lo respaldamos porque estamos convencidos que con ello se evitará que el salario pierda, como ocurre hoy día, su valor adquisitivo. Pero la inflación, esa inflación del 4.69%, se triplica en el incremento de la canasta básica, se triplica en el incremento del costo de los alimentos. En 2018, cuando inició el gobierno de Morena, un kilo de frijol costaba 22 pesos, alrededor de 22 pesos. Hoy cuesta 69, un incremento de 179%. El arroz se ha incrementado en 100%, el azúcar en 96 pesos, el café en 166%, el aceite en 61%, el pollo en 87%. No es posible.
si acaso este dictamen y su aprobación y la inscripción en la Constitución de que el incremento del salario mínimo no podrá ser por debajo de la inflación alcanzará a paliar la situación que hoy viven millones de mexicanas y mexicanos que a lo largo de este sexenio han ingresado a la franja de la pobreza extrema. Este gobierno tiene al país con un desabasto en medicamentos, pero por si eso fuera poco, la inflación en medicamentos es del 6.8%. La canasta básica en 2018, cuando nos prometieron que al otro día seríamos Suiza, estaba en 1,546 pesos. Hoy, en 2024, ronda los 2,300 pesos, es decir, un incremento del 49%. Este dictamen es apenas un atisbo de la justicia social que reclaman las mexicanas y los mexicanos. Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de realizar, de cristalizar el sueño de familias mexicanas, darles mejores condiciones de vida a sus hijas y a sus hijos. Pero debe ser solo el comienzo. Hace un momento decía una diputada, así como se puede incrementar el salario, también se puede reducir la jornada. Hay asignaturas pendientes que deja esta legislatura. Ojalá tengamos el valor y la cara para mirar a los ojos al pueblo de México y explicarles por qué iniciativas tan importantes quedaron en el tintero, por qué el oficialismo y la mayoría no se atrevió a discutirlas y en cambio sí vamos a tener un retroceso democrático en materia de transparencia, de acceso a la información, de combate a la corrupción, con la de organismos constitucionales autónomos que habían constituido un avance democrático en este país. Es decir, no basta con estos avances, hay una gran deuda al pueblo de México y ojalá en la próxima legislatura el oficialismo, con esa mayoría simulada que pretende, esté a la altura de los reclamos y de las promesas que le hicieron al pueblo de México. Y reitero, nuestro voto es a favor de las y los mexicanos. Muchas gracias. Así es, familia de Nota del Cambio. Los gobiernos del PRI y PAN no tienen resultados que presumir. Según ellos fueron mejores presidentes, pero no hay nada que los respalde. Incluso los que algún día confiaron en ellos hoy se arrepienten porque no hicieron nada por los mexicanos. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.